Vale. Es que a veces aquí hay en mi cuarto, que ayer sí que estaba en el salón, pero a veces aquí no va muy bien el internet, me avisáis. Pues nada, hoy lo que os he traído un poco es pues este mapa que está un poco más en blanco, como veis, porque la idea es que lo podamos ir rellenando entre todos. Y la idea es pues ir viendo un poquito qué herramientas digitales utilizáis, cómo os organizáis en CREA. Yo lo he pensado para que sea para CREA, pero lo podéis hacer a nivel individual si preferís, ¿vale? O sea, os podéis coger una hoja y ir haciendo un poco lo mismo que vamos a ir haciendo. Y básicamente la idea es explorar y intentar entender un poco mejor pues todas las herramientas y servicios digitales que utilizamos a diario, pues dar un pasito más, de quedarnos en esa experiencia de usuario, ¿no? De, es que esta aplicación funciona muy bien, esta funciona mejor. Vale, fenomenal. Pero vamos a intentar hacer un análisis un poco más completo, intentar entender todo el contexto de esa herramienta, pues si la opera una empresa, una ONG, una fundación. Vamos a ver un poquito también pues las licencias que tiene, cómo es la topología de esa aplicación, ¿no? Cómo se gestiona, que si tiene servidores centralizados, descentralizados, distribuidos. Un poquito intentar entender un poco más, ¿no? Dar un pasito más para ver también si está, si nos gusta cómo funciona, si estamos de acuerdo, si creemos que hay cosas que podríamos intentar buscar alternativas que nos convenciesen más, intentar entender también por qué las usamos y por qué nos gustan, e intentar entender qué es lo que no nos gusta, si se podría cambiar y si realmente hay algo por ahí que pueda dar respuesta a esas necesidades. Esa es un poco la idea de la sesión de hoy. ¿Qué os parece? Mola. Venga. ¿Mola? Vale. Entonces, lo que os voy a pedir otra vez, por eso, porque me da pena que esto no sea presencial, porque si fuese presencial, pues es mucho más fácil, ¿no? Yo me callo, veis que hay un silencio, podéis intervenir. Aquí, como estamos con el tema virtual, es más difícil. Entonces, pues invitaros simplemente que no os cortéis, os desmuteáis, me podéis cortar, o sea, como si estuviésemos en el aula todos juntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo primero que os quería preguntar es eso, ¿os parece bien que lo hagamos para CREA o queréis directamente que lo pensemos como a nivel individual? Opiniones. Como queráis. A mí, desde luego, me da lo mismo. Sé que choca, que normalmente cuando vamos a un curso o lo que sea es como, no, me lo van a dar hecho y voy por el camino. Yo es que funciona al revés. Entonces, id tirando vosotros de mí un poco, decidme. ¿Os mola más pensar, no, quiero pensar en las aplicaciones que uso yo a diario, individualmente? ¿Vamos a pensar en las aplicaciones que usa CREA o que desde CREA impulsamos para que se usen? Individualmente. A mí también me gustaría individualmente. Vale. Vale. Venga, pues entonces, vamos a quitar esto de CREA. ¿Vale? Y entonces, lo primero que yo os invito a que reflexionemos juntos es qué aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué aspectos de nuestra vida necesitamos herramientas digitales o servicios digitales, ¿vale? Esa distinción la vamos a hacer ahora un poquito más adelante, qué es una herramienta y qué es un servicio, porque es muy importante identificar las diferencias. Entonces, yo, por ejemplo, como estaba pensando en CREA, pues os había puesto aquí unos ejemplos, ¿no? De la comunicación externa, la comunicación interna, la organización a nivel del colectivo, y HackLab pensando no en el HackLab del grupo que había antes, sino en el taller, ¿no? El HackLab. O sea, que eso al final entiendo que es un HackLab, más o menos. Si no me corregís. Entonces, a nivel personal, pues, ¿qué es lo que podríamos poner aquí? A lo mejor. Y dándome ideas. Mensajería o almacenamiento en la nube, por ejemplo. Fenomenal, ya tenemos dos. Vamos a hacer un poco eso. Mensajería. Almacenamiento en la nube. Más cositas. Tengo aquí el... Decidme. Podéis ir también dibujándoslo vosotros si queréis.
Yo de todas formas luego os lo paso. Nada, ¿tenemos más ideas? ¿Eso es todo? Yo creo que organización estaba bien. Vale, organización. Pues venga. Bueno, venga. Organización hemos dicho. Entretenimiento. Ok, muy bien. Aprendizaje también. Genial. Ups. Vale. Más tenemos por ahí. Es para que luego no se nos olvide, cuando empecemos a pensar en aplicaciones y demás, pues que no se nos olvide nada, ¿vale? Si hacemos primero este ejercicio, pues nos va a ser más fácil. Ups. Decidme más, ¿eh? Estoy expectante. Ya luego esto lo organizo, no hace falta que lo haga ahora. Ya está, tenemos todas. ¿Sí? Aplicaciones de diseño igual para Eso es, hacer diseño gráfico. PHPs o CAD. Vale. A ver, entonces tú me estás diciendo ahora herramientas de CAD, ¿no? Mejor. Herramientas CAD. ¿Vale? Y luego yo decía que no sé si también usáis o no herramientas de diseño gráfico. Creo que estaría bien meter todo lo que es diseño, tanto CAD como gráfico, como en general, dentro de la misma burbuja. Vale. Un poco también para ahorrar tiempo, porque si queremos analizar de cada ámbito, se nos va a llegar la hora muy fácilmente. Bueno, de primeras la idea es mencionar y poder tener aquí, pues eso, una serie de ideas y luego ya seleccionar. Pero por tener primero un mapita de general, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo en diseño. A ver qué pasa con este. Vale. Ups. Entonces, dicho esto, pues aplicaciones. Entonces, como veis, aquí yo me he puesto, os iba a poner los iconos. Si queréis que pongamos los iconos, pues buscad una imagen y me la pasáis para aligerar el tiempo por el chat o lo que sea. Así la descargo y la vamos poniendo ahí en común. O simplemente vamos a ir escribiéndolas, ¿vale? O sea, como prefiráis. Entonces, aplicaciones que utilicéis, venga. Voy a escribirlas todas juntas, así tardamos menos. Discord, Mensajería. Discord. Gmail, ¿Cómo? Gmail, Gmail. sí, Telegram, WhatsApp, ¿valdría Twitter o Instagram? Twitter, Instagram, ¿lo queremos en mensajería? Entretenimiento mejor, ¿no? Lo que me digáis, ¿eh? Entretenimiento. ¿Por qué no en ambas? También. Porque ambas, o sea, son un poco multifunción en ese aspecto. Ok. A ver, que tengo esto. No lo he agrupado. Se detuvo. Vale. Twitter. Y me has dicho Instagram. Más. Estas las vamos a dejar en un punto medio, ¿no?
Había puesto por aquí redes sociales, pero esto... Vale. Twitter e Instagram. ¿Más de entretenimiento? YouTube y Twitch. Netflix. Vale. HBO. YouTube, Twitch, Netflix. ¿Más? HBO, Steam. Reddit. HBO, Steam. Ay, qué monos. ¿Ya está? ¿Pasamos a la siguiente? Reddit podría estar también junto a los del punto medio. ¿Cómo, perdón? Reddit también podría estar junto a las del punto medio. ¿Cuál has dicho? Gedit. Reddit. Edit, no lo conozco. Reddit. ¿Así? Ah, Reddit, coño. Digo, estoy yo... Perdona, que no te entendía. Vale. Sí, algo así como foro, ¿no? Sí. Vale, pues organización. Decidme de organización. Slack. ¿Usáis Slack? Sí, tengo algunos grupos que sí que usamos. Vale. El calendario. Más. El Google Calendar, lo cual. Sí. Bueno, cada ordenador tiene el suyo también. Yo uso Vale. una aplicación que se llama To-Do. Vale. Trello, por ejemplo, ¿utilizáis? Sí. Sí. Vale. ¿Alguna más que queráis meter? Blog de... O sea, notas o algo de eso, igual por aquí, ¿no? Vale, bueno. Más. Almacenamiento en la nube. ¿Qué utilizamos? Google Drive. Dropbox. Google Drive. Dropbox. OneDrive. UPM Drive. All right. Vale. Como se nota que hay a quien paga, ¿eh? A quien pagan. Vale, genial. Entiendo que no hay muchas más. Vamos a poner al pobre aprendizaje. Google Fotos también podría ser, ¿o no? Por supuestísimo. ¿Google Fotos sirve como almacenaje en la nube? Yo pensaba que era como una galería y poco más. Yo, bueno, o sea, no conozco el servicio muy a fondo, la verdad, solo un poco por encima, pero creo que sí que coge parte de tu almacenamiento de Google, ¿no? Sí. Bueno, o sea, que al final es una parte de Google Drive, pero bueno, entiendo. De una forma u otra. A ver, deja de poner eso, es querida. Vale, pues venga, a ver, de diseño, ¿qué herramientas usáis? Todo lo de Autodesk. Autodesk, fenomenal. A ver, voy a intentar pillar. Find.net. GIMP. Vale. A ver. Entonces, me habéis dicho. Autodesk. Blender. GIMP.
¿Qué más habéis Paint hecho por ahí? punto net. ¿Alguna me dejo? Esto. Perdón, es que hay algunas que no entiendo y, o sea, que no Sí. conozco. Esa. ¿Cuál? Unity. Para hacer videojuegos. Unity. Que no te digo, sí. Sí. Se cortaba un poco. Vale. Unity. ¿Alguna más? Visual Studio. Alrighty. Como diseño de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el paquete de Adobe. Oye, qué bien. O sea, que aquí nadie utiliza Photoshop, ni Illustrator, ni nada de esto. Muy claro, no lo uso. ¿Cómo, perdón? Adobe en Es que general creo es que- muy caro. Ajá, vale. Bueno, ya que estabais metiendo por aquí Unity, Visual Studio, Autodesk, ¿MATLAB entraría aquí? Sí. También, sí. Vale. Sí, ¿alguna más que se nos haya olvidado por ahí? Bueno, si no, ahora me decís. Venga, de aprendizaje. YouTube, por ejemplo. Vale. Bueno, como la tenemos por ahí. Pero bueno, venga, la añado. ¿Qué narices? Qué gratis. YouTube. Más. Moodle. Alright. Duolingo. A ver, alguien ha Duolingo. Coursera. Alright. ¿Algo más? Vale. Bueno, aquí tenemos bastantes aplicaciones. Entonces. Bueno, una cosa que me parece interesante de todo esto es que pensemos de todas estas aplicaciones qué infraestructuras necesitan cada una. Entonces, me gustaría preguntaros antes de nada, ¿qué es la nube para vosotros? O sea, lo tenemos claro en la cabeza, el diagrama. La nube son un conjunto de servidores que tiene alguna empresa, ¿no? Al que tenemos acceso. ¿Que tiene alguna empresa? Sí, Ujú. o sea, habitualmente esos servidores no los tiene, por ejemplo, el Vale. Estado u organizaciones, o sea, o las organizaciones que los tienen no suelen dejarte almacenar cosas en él. Vale. O sea, la nube, conjunto de servidores que tiene una organización X, con la forma que sea, empresa, fundación. ¿Sí? Sí. Cuando hablamos de la nube, ¿qué tamaño creéis que tienen? O sea, que la nube como tal, ¿cuánto un centro de servidores, eso qué es? ¿Cuánto cuesta o qué es eso? ¿Qué dimensiones? ¿Lo sabemos? Sé que al menos la que tiene Google en alguna parte de Estados Unidos, supongo que tendrán más de una, pero al menos son las más importantes. Así un poco estimando de las imágenes que vi, podría tener fácilmente sus 2 kilómetros cuadrados. Vale, genial. Voy a pasaros, aquí está, fijaros, tengo algunos links. Bueno, en Google podéis directamente ver aquí, si ponéis data centers de Google, tiene su propia página como con bastante información y tal. Creo que es importante como
un poco yo creo el objetivo de esta sesión es tomar conciencia, ¿no? de nuestro territorio digital. O sea, cuando digo territorio digital, que suena como muy poético, pues intentar entender un poco realmente qué es eso de territorio digital. Pues al final, todas las herramientas que utilizamos a lo largo del día, que aparentemente no tienen ningún coste, casi todas. O sea, es como que las descargamos, funcionan en el momento, hay disponibilidad 24 horas, un montón de cosas que cuando estás utilizándolo, como que no, o sea, funciona tan bien que no te das cuenta, ¿no? De lo complejo que puede llegar a ser por detrás. Entonces, pues quería un poco intentar hacer ese ejercicio de tocar tierra. Entonces, si vosotros estáis ya concienciados con todo esto y tal, decídmelo porque pasamos directamente a lo siguiente. Si os parece interesante, podemos un poco, pues eso, tengo aquí los data centers de Google, los de Facebook, un poco para que veamos hasta qué punto esto es una infraestructura grande o pequeña. ¿Tiene un impacto o no tiene un impacto? ¿Da problemas o no da problemas? ¿Da puestos de trabajo o no da puestos de trabajo? Entonces, decidme, por fin. Parece interesante. Sí, igual. Vale. Sí. Entonces, bueno, por también daros alguna cifra, vaya, tengo este icono justo en el centro, donde no lo necesito. Bueno, en su momento preparé un taller también sobre lo que era la nube. Entonces tengo aquí algún dato interesante sobre el tema de los data centers. Voy a aprovechar y os lo enseño, si me deja. Alguna foto, ¿vale? O sea, bueno, aquí si esto es un mapa del mundo de todos los, mientras se carga el otro documento, ¿vale? De los data centers oficiales de Google, pero luego Google contrata muchos más data centers por todos sitios, porque al final cuando estás ofreciendo un servicio, pues necesitas que haya velocidad, si son servicios en la nube o servicios web, necesitas que funcione todo de manera fluida. Entonces se hace lo que se llama Edge Computing, que es básicamente, pues eso, computación en el vértice, que es un poco como intentar que los servidores estén lo más cerca del usuario posible. Entonces, claro, si os fijáis, los centros de datos oficiales, pues aquí en España no hay ninguno. Vamos a ver si me deja hacer zoom. Aquí. Aquí en España no hay ninguno. Entonces, si realmente solo pudiésemos usar estos, pues tendríamos muchos problemas, porque en España hay un montón de personas conectándose todos los días, evidentemente. Entonces, aún así, es verdad que nuestros datos acaban llegando a estos data centers, ¿vale? Y ahí es donde Google almacena nuestros datos. Lo que pasa es que cuando hay despliegues de aplicaciones o demás, pues sí que se pueden poner instancias más cerca para que luego esos datos ya puedan llegar a otros ritmos, ¿vale? Entonces, pues estos data centers, ¿qué pinta tienen? ¿Qué son? Vamos aquí a este mismo de Bélgica, a ver si nos deja ver fotillos. Bueno, si no, os enseño este que estaba abriendo. Aquí está. Para que veáis un poco cómo son, ¿vale? Y aquí tengo, pues, referencia de, por ejemplo, el que decía en Dallas, Oregón, que pues uno de los de Estados Unidos, son 32.000 metros cuadrados, ¿vale? Esto está sacado directamente es oficial de Google, ¿vale? Y algunas fotos, pues, para que veáis, pues, este es el look and feel de los data centers, ¿vale? Entonces, imaginaros aquí la cantidad de proyectos de ingeniería que hay para montar estas infraestructuras. Estas salas necesitan una ventilación, tienen que estar preparadas antiseísmos, todos los racks de servidores tienen que tener refrigeración líquida, esto es lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Y además tienen que estar funcionando 24 horas al día, o sea que tienen que ser autónomos a nivel energético en caso de fallas. Entonces, aquí hay un montón de dinero invertido. Todo este dinero invertido, ¿vale? Esto me parece que era además para un data center,
A ver si lo tengo por aquí. No, para un data center eso es muchísimo. Perdón, para la infraestructura de Google. Pero vamos aquí y salimos de dudas. Ah, no, pues mira, igual puede ser que sí, que sea solo el de Dallas. A ver... Sí. A ver, porque yo esto... Aquí está. Es el de Dallas, ¿vale? Hemos invertido 1.800 millones de dólares en este data center. Entonces aquí se mueve mucho dinero. Y esto precisamente, pues lo que comentábamos ayer de claro, cuánta energía se gasta en Internet en memes. Bueno, el mismo Bitcoin ya se sabe también que gasta muchísima energía. Pues aquí se está gastando mucho dinerito. Esto, si un data center de estos lo hubiesen hecho, por ejemplo, en España, pues ¿cuántos puestos de trabajo habríamos conseguido en España? ¿Por qué estamos permitiendo que haya otros países que estén haciendo estas cosas y nosotros no lo estemos haciendo? Si nosotros también tenemos ingenieros electrónicos, tenemos empresas tecnológicas... Bueno, pues muchos motivos, pero entre ellos está el hecho de que Google ya desde hace mucho tiempo se constituye como uno de los principales actores dentro del oligopolio digital y por tanto tiene esa capacidad de inversión, ¿de acuerdo? Tiene esa capacidad de financiación. Entonces, bueno, esto simplemente por reflexionar un poco a este respecto. También os decía que tenía por aquí los de Facebook. A ver. Cuando puedas, Luis, Vale. pon un enlace que te he pasado en el chat de esto, que es un servidor, un centro de datos que no necesita refrigeración líquida. Ya verás. A ver, que te oigo un poquillo cortado. Pero sí, estupendo. Mira, Microsoft descubre que lo... Vale. Ese no hay que refrigerarlo. Este no hay que... Ah, vale, este es muy gracioso. Ya sé lo que es. A ver, que no se ve. Microsoft descubre que los centros de datos submarinos son confiables, prácticos y utilizan energía sustentable. Vale. Pues... Bueno, pues evidentemente, como os decía, el tema de la refrigeración es un problemón, ¿vale? Para los centros de datos. Sin ir más lejos, Google también tenía operaciones secretas para intentar hacer este tema, de tener centros de datos submarinos. No sé si lo estarán intentando hacer o no, porque me imagino que a nivel técnico tiene que ser jodido de narices. Seguro que lo están intentando y no lo sabemos. Pero si os fijabais en el mapa, no es casualidad que haya centros de datos tirando para el norte, que diríamos. Se hablaba también de intentar utilizar, pues eso, zonas más frías para reducir los costes de refrigeración. Pues sí, muy interesante esto que nos pasas, Pablo. Pues ahí van, eso sería. Bueno, entonces, todo esto, el punto de todo esto, lo que quería transmitiros un poco era pues lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, esto requiere mucho dinero. ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Claro, vamos a volver a nuestro mapa, ¿vale? No quiero irme mucho por las ramas. A lo que iba. Esto, al final, depende de ciertas infraestructuras. La primera que hemos visto es el tema de los servidores, ¿vale? Cuando nosotros estamos utilizando cualquier servicio de estos que, os decía, ahora voy a hacer la diferencia entre herramienta y servicio, ¿vale? Porque no es lo mismo. Cuando estamos utilizando un servicio que necesita de un almacenamiento o de un preprocesado de ciertos datos, como puede ser el buscador de Google, cualquier buscador, cualquier motor de búsqueda, necesita indexar muchísimas páginas de Internet, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que hay un script, un algoritmo, que se dedica básicamente a ir IP por IP viendo qué es lo que tiene almacenado, ir guardando metadatos sobre esa página web que va procesando y después todo eso lo va en tablas muy complejas, lo va preparando para cuando nosotros hagamos una búsqueda en el servidor a base de unas palabras,
poder hacer una serie de operaciones con matrices, que todavía me parece que tenéis algo de álgebra, y a partir de ahí poder sacar un ranking de las páginas que más útiles nos puede ser. Más útiles nos van a ser. Entonces, pues eso, todo eso hay que almacenarlo en servidores, tiene que haber ese indexado, tiene que ser constante porque hay páginas nuevas todos los días, las páginas se actualizan, entonces ahí hay un montón de trabajo, ¿de acuerdo? Hay un montón de infraestructura que es necesaria. Entonces, por un lado, están los data centers, pero los data centers no es la única infraestructura que necesitamos cuando estamos utilizando un servicio en Internet. ¿Qué otra infraestructura necesitamos? Las redes de transmisión de información, básicamente los cables que conectan eso con tu ordenador. Eso es, la propia red de Internet, que ayer también os lo ponían, un ejemplo. Bueno, estos links os los paso luego en los apuntes, ¿vale? Estos son los servidores de Facebook, pero bueno, como lo tenía por aquí ya abierto. Ayer os pasaba un enlace, que lo tenemos aquí en los apuntes. Dejadme un segundo que lo sitúe. Bueno, ahora lo encuentro. Que básicamente lo que nos enseñaba eran todos los cables de fibra de Internet que hay por el mundo. Porque claro, aquí también lo interesante de esto que llamamos Internet es que conecta a todo el planeta. Y entonces, pero que además lo conecta en tiempo real. O sea, nosotros podemos hacer, aquí está, podemos hacer una videollamada con una persona que está en América. ¿Cómo sucede eso? Es que eso no es arte de magia. Es que mirad el tinglao que hay que montar para hacer eso. ¿Vale? Entonces, esto de nuevo, pues imaginaros, si hacer un data center eran 1.800 millones de dólares, ¿cuánto puede costar una sola línea de fibra que cruce todo el Atlántico? Que estamos hablando de un océano. Que esto se tardaba en cruzar meses, hace no tanto. ¿Vale? Entonces, todo esto también es una infraestructura que hay que mantener, que hay que gobernar, hay que tomar decisiones al respecto de ellas, hay que ver el impacto medioambiental que tienen, hay que ver si sirven, como decíamos ayer, para polarizar o no, si se quedan obsoletas, si ahora de repente empieza a haber mucha demanda y de repente resulta que toda esta fibra, porque a lo mejor el ancho de banda que hace falta es mucho mayor, porque se empiezan a hacer cosas en realidad virtual o lo que sea. ¿Qué hacemos? ¿Renovamos todas estas fibras? Como si eso fuese baratísimo, ¿no? ¿Y quién paga eso? ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, yo todo este tema de las infraestructuras que os comento es un poco para tomar conciencia de la realidad que hay detrás de todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Podéis investigar tranquilamente luego de manera individual. O si queréis podemos profundizar en ello. Si tenéis preguntas podemos ir viendo cositas, ¿vale? Yo no soy un experto en esto, ¿vale? Pero bueno, algo sé y algo me he ido informando. Entonces, tomar un poco conciencia de la realidad de este territorio digital. O sea, que no es todo unos y ceros, ni muchísimo menos. Hace falta minerales. No sé si os habéis preguntado alguna vez de dónde salen los minerales para hacer los teléfonos móviles. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica hay en un teléfono móvil? Las minas de todos esos minerales, ¿dónde están? ¿Hay justicia social ahí que esté en peligro? Bueno, preguntas, ¿vale? Yo, como os decía, os traigo preguntas para que le deis vueltas a la cabeza. España, por ejemplo, que ahora estamos con el tema de las renovables y tal, que se postula, ¿no?, como un referente en temas de energías renovables. Las energías renovables como tecnología digital, que se apoya en tecnología digital muchas veces. Digital me refiero simplemente a que haya microprocesadores y lógica binaria, ¿vale? ¿De dónde salen los materiales para construir toda esa infraestructura de paneles solares, de motores, de molinos eólicos, etcétera, etcétera? Pues es que ahora España es también un objetivo
para la nueva minería. Y hay un montón de proyectos de minería que están viendo cómo se hacen hueco, porque es muy difícil a nivel legal. Y España, ya sabéis que, sobre todo en el norte, ha tenido mucha cultura de la minería durante mucho tiempo. Yo, de hecho, en su momento, cuando estaba dándole vueltas a qué podíamos hacer en la primera sesión, me planteé presentaros un proyecto que estuve viendo sobre minería en la zona de Extremadura. Todo eso tiene un impacto, ¿vale? A nivel medioambiental. Mayo os invito a investigar y que veáis realmente qué significa. No sé si habéis oído hablar también, por ejemplo, del tema de nos estamos quedando sin silicio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, me imagino que el pico del petróleo os suena. ¿Lo habéis oído por los temas medioambientales o no? 2040. Ahí al lado está. 2040. El pico del petróleo ya lo hemos pasado, ¿eh? Pero igual que es simplemente por si os sonaba el concepto de, pues, ¿qué significa eso del pico del petróleo? El pico del petróleo es cuando... Sí, Didi, adelante, porfa. Que no lo sé. He oído que las reservas de petróleo se acaban en 2040 o por ahí. Pero no sé lo que es el pico. Vale, ¿hay alguien que lo sepa? ¿A qué hacen referencia con esto del pico de un material? Vale, esto es solo por intentar transmitir. Sí. ¿Es el momento a partir del cual no puedes extraer más de lo que ya estás extrayendo? Casi, van por ahí los tiros. Es el momento en el que descubres menos reservas de las que consumes. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, hasta me parece que es en el 2014 o 2015 cuando se alcanza el pico. Pues eso, ingenieros que van haciendo test buscando bolsas de petróleo. Y claro, también hay un límite, no está solo el número de reservas que hay, sino la tecnología que te habilita explotar esas reservas. Por eso se ha estado un poco jugando la patata caliente con que sí que no con el tema del pico, porque como hay nuevas, o se refinan tecnologías para la extracción, pues empieza con lo del fracking, con el no sé qué, con el no sé cuántos, entonces es como de, no, como vamos a poder ser más eficientes extrayendo barriles de petróleo, vamos a poder conseguir más, entonces realmente ese pico se retrasa. Bueno, todo... Es un tema que deberéis investigar si os interesa, porque tenemos muchos problemas de materiales. El otro día también hablabais de que si terraformamos Marte, pues que tendremos más materiales allí. ¿Cómo te llevas 10.000 millones de personas a Marte? ¿Cómo te llevas 20.000 millones de personas a Marte? Ahí va a haber muchos conflictos de justicia social, pero es que más allá de eso... aquí, para poder fabricar toda esa tecnología que nos llevase hasta otro sitio, ¿cómo lo haces? ¿Tenemos los materiales suficientes? ¿Tenemos los materiales suficientes para poder seguir viviendo como vivimos y hacer ese plan de escape? ¿A costa de quién vamos a hacer eso? Pues estas son un montón de cosas de las que no se hablan tanto, porque estamos metidos en la nueva versión de no sé qué, que esto sea más interactivo o menos interactivo, pero la realidad física de nuestros territorios digitales tiene mucho que decir y hay mucha problemática detrás. Hay muchos temas, pues eso, legales también de cómo vamos controlando esto. Entonces, yo simplemente quiero invitaros a reflexionar sobre esto, darle una vuelta y si tenéis dudas, pues crear un poco de debate. Entonces, ¿por dónde iba? Que enseguida me pierdo. Pues eso, estábamos con este tema de las herramientas. Entonces, lo que ya os lo he dicho un par de veces y todavía no me he metido a ello. ¿Por qué diferencio entre herramienta digital y servicio digital? ¿Alguien podría así lanzarse un poco a la piscina? Aquí hay tanto herramientas como servicios. Creo, a ver. Sí.
¿Por qué distingo entre herramienta y servicio? Vale, cuando hablamos de autonomía digital, que no sé si llegó a salir ayer, pero está muy emparentado con la soberanía tecnológica, hay ciertas diferencias, pero se parecen bastante. Estamos hablando pues de iniciativas que procuran tener que decir, participar, incluso gestionar las herramientas digitales que utilizan. Y entonces ahí estoy diciendo herramientas digitales y no estoy diciendo servicios, porque las propias comunidades pueden ofrecer servicios digitales también. Entonces, es mucho más difícil empezar a ofrecer un servicio que empezar a utilizar una herramienta. Porque un servicio requiere de mucha más organización y gestión. También significa que si consigues dar un servicio a tu comunidad, tienes un grado de organización mucho mayor, estás más preparado. Entonces, herramienta. Herramienta sería, por ejemplo, Blender. ¿Vale? Blender es simplemente un software que descargamos y utilizamos en nuestro ordenador. Si Blender, si la organización que lleva Blender quiere seguir desarrollando Blender, fenomenal, pues tendremos nuevas versiones de Blender. Pero si cesan el desarrollo de Blender, nosotros podemos seguir utilizando Blender de forma totalmente autónoma. No tenemos ningún problema, ¿de acuerdo? En ese sentido es en el que Blender es una herramienta. Porque yo, pues como mi cuchillo, mientras no se me rompa, yo soy totalmente independiente de utilizar ese cuchillo. ¿De acuerdo? ¿Qué sería un servicio? Un servicio sería Google Drive. Google Drive solo lo puedo utilizar cuando Google esté detrás. El día en el que Google no esté, no puedo utilizar Google Drive. ¿De acuerdo? En este caso, este servicio solo lo proporciona Google Drive porque es la nube de Google. Pero hay algunas herramientas cuyo servicio lo pueden ofrecer diferentes empresas, ¿de acuerdo? Un ejemplo, lo vamos a ver más adelante con las alternativas libres, que muchas veces está lo que es la herramienta, pero para que esa herramienta realmente tenga sentido, como está basada o en la nube o en internet, es algo web, pues necesitan de un servicio, de alguien que te proporcione ese servicio. Y ahí muchas veces entramos en confusión. Y es cuando, a ver, pero si a mí me están diciendo que esto era software libre, ¿por qué ahora me tengo que hacer una cuenta en no sé dónde? ¿O por qué tengo que pagar no sé qué? ¿Qué es esto? Pues ahí está la diferencia, ¿vale? Herramienta, lo que es el software, porque como son herramientas digitales, al final es software. Y el servicio, que es cuando realmente pues hay unos servidores que hay que mantener, tienen que estar encendidos 24 horas, hay que reparar, hay que parchear si hay fallas de seguridad que se detectan por nuevos hackeos, atención al cliente, un servicio, ¿de acuerdo? Que como conoceríamos todos. Entonces, vamos a intentar diferenciar de todo lo que habéis dicho, cuáles serían servicios y cuáles serían herramientas. Porque es mucho más fácil, como os decía, empezar a adoptar una herramienta que sustituir un servicio. ¿Vale? Entonces, Discord, Gmail, Telegram, WhatsApp, ¿qué son? ¿Servicios o herramientas? Servicios. 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 ¿Tenemos acceso a la herramienta? ¿De alguna de ellas? ¿Telegram a lo mejor? ¿O me Muy tiran bien. triple? Ah, vale. Telegram. No. Y los triples son súper bienvenidos aquí. No tengáis ningún miedo a tiraros triples, porque solo se aprende de los fallos. Por si no... Vale, entonces tengo por aquí una foto que es muy interesante para temas de mensajería. Creo que os va a gustar, a mí me gustó mucho. Que es un análisis de cómo funcionan las diferentes plataformas de mensajería. Esta infografía la ha realizado la Fundación India del Software Libre. Y entonces aquí nos da un poquito algunas pistas y podemos entrar ya en temas también más interesantes, como os decía, las topologías de las aplicaciones, sobre, en concreto, las de mensajería instantánea. Entonces, lo primero que vemos es WhatsApp, Telegram y Signal, ¿vale? Que son ahora tres que están muy en auge, ¿no? Que todo el mundo las conoce. Entonces, WhatsApp nos dice, el software no es libre, ni en el cliente ni en el servidor. ¿Entendemos la diferencia entre cliente y servidor?
chat. Yo no. ¿Quién no? Venga, genial. ¿Alguien le puede explicar a Sara, me parece que es, ¿no? A Sara la diferencia entre cliente y servidor. Pues el servidor. Ha dicho cliente igual a usuario, servidor igual a proveedor de servicio. ¿Qué ha pasado? Le está hablando su ordenador y no puede hablar. Pobre Andrés. Bueno, ¿alguien más que sepa la diferencia entre cliente y servidor? Cuando alguien habla por A ver. el chat, me suena a mí, no sé si os sonará a todos. A mí no. Sí, sí, suena. Pues eso. Ha dicho no estoy utilizando el Pues a mí me suena. Sí, a mí no me sonaba, pero lo estoy viendo aquí. Vale. Fernando eras, ¿no? Me parece, Ferf21. No sé, no, ese era... Bueno, no sé si es Fernando. Te invito a que lo digas por el micro, que así lo podemos oír todos directamente. Si no puedes, por lo que sea, no pasa nada. Vale, bueno, entonces, diferencia entre cliente y servidor. El cliente, las aplicaciones, en este caso estamos hablando de mensajería, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros solemos utilizar aplicaciones, hay algunas de ellas, más bien, que hay una parte aquí, somos conscientes de que hay una parte en nuestro ordenador, en nuestro móvil, y hay otra parte, como decían antes, que está en servidores. Entonces, la diferencia entre cliente y servidor es esa. El cliente va a estar instalado en nuestro móvil. El servidor va a ser la aplicación, la parte de la aplicación que está instalada en el servidor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice aquí esta infografía es que ni la aplicación de nuestro móvil ni la aplicación del servidor de WhatsApp son libres. Y además nos dice la topología que utiliza WhatsApp, que es la centralización. Es decir, que todos los chats en la aplicación de WhatsApp pasan por los servidores propios de WhatsApp. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora... bueno, habla también de si respeta o no la libertad de los usuarios, que bueno, dice que no, ¿vale? No me voy a meter ahí porque no... Todavía no. Telegram, que comentabais. ¿Tenemos acceso a la herramienta de Telegram? Pues aquí nos avisan y nos dice, ¿es software libre el cliente? Es decir, la aplicación que nos instalamos en el móvil es libre, pero no es libre la aplicación que está instalada en el servidor de Telegram. Y como además utilizan una topología centralizada, es decir, que todos los chats de Telegram van a los servidores de Telegram, pues hay una parte que los usuarios desconocemos de lo que está pasando ahí. ¿De acuerdo? Tercera opción. Nos hablan de Signal, que vosotros no la utilizáis. Yo tampoco la utilizo. Nos dice, el software es libre tanto en cliente como en servidor. Es decir, tanto la aplicación de mi móvil, yo puedo mirar el código, tengo acceso a la herramienta, como la aplicación que instalan en los servidores de Signal. ¿De acuerdo? Signal como organización. ¿De acuerdo? Y además, pues dice que está centralizada. Vale, sí, bueno, o sea que el diagrama entiendo que no está muy bien, pero bueno. Que está centralizado, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las conversaciones de Signal irán a... Sí, perdón. ¿Eso quiere decir que tú en Signal puedes montarte un servidor privado de Signal con tus colegas? Exacto. Vale. Perdón, que me he adelantado. No, genial, genial. Esto es lo que a mí me gusta. Precisamente eso es lo que quiere decir, que aunque nos estén ofreciendo un servicio digital, nosotros tenemos acceso a la herramienta digital y por tanto podemos crear un servicio diferente que apoye más ese modelo de autonomía. ¿Por qué digo esto? Porque Signal, convirtiéndose en la empresa, no sé exactamente qué forma legal tiene, ¿vale? Lo cual para mí es muy importante cuando hablamos de cualquier herramienta o servicio. No sabemos qué forma legal tiene. Lo que sí que sabemos es que si no nos gusta el rumbo que toma, cogemos la herramienta y la adaptamos a nuestro caso.
¿de acuerdo? Tendríamos que asegurarnos de que realmente eso es factible, porque a lo mejor simplemente el software es libre, pero no hay documentación, no hay comunidad detrás que te apoye. Entonces, es el primer paso. Que el software sea libre es el primer paso, pero no te asegura realmente que puedas hacer ese intento de adentrarte en ese territorio de autonomía. Y bueno, todas estas topologías son centralizadas, que son la mayoría de los casos en los servicios que habéis mencionado. Discord, Gmail, Telegram, WhatsApp. Os hago una pregunta, porque me llamó la atención. Yo no sabía que utilizabais Discord, ¿de acuerdo? Y es una plataforma que funciona, que da gusto, como la mayor parte de los casos cuando se trata de software privativo. ¿Sabéis si Discord es software libre? No tengo ni idea. No tenéis ni idea. Vámonos a la página web de Discord. No lo es. No lo es, pero no es solo que no lo sea, que a mí me parece bien utilizar una herramienta que no lo sea. O sea, yo no soy ningún tipo de extremista, ¿vale? De que si una herramienta no es libre ya no se puede utilizar. Eso a mí me parece que es normal, que puede pasar, que no has encontrado la forma de hacerlo libre. Pues no pasa nada. Entonces aquí nos dice las licencias de Discord, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si entramos, esto no sé qué son plugins y tal. A ver. Pero bueno, estuve echándole un vistazo. Y básicamente no lo es, ¿vale? Voy a ver, es que no me acuerdo si llegué a encontrar... Porque claro, hay licencias que están hechas a medida, por así decir, entonces no es fácil saber de primeras si es libre o no, porque te tienes que meter a leer y tal, o buscar en otros foros y que alguien te dé una explicación. Y hay licencias que son estándar, que todo el mundo las conoce y que es, vale, pues tengo esta licencia. Entonces es como de, estupendo, pues si esta es la licencia que utilizas, ya sé que me da estas libertades, que tengo estas restricciones, fenomenal. No está claro aquí, pues vamos a ponerlo en Ecosia. Discord license is free software. Porque quiero que encontremos una fuente más o menos fiable y que podáis... Bueno, fiable este pavo, a ver quién es. Sneak Berlin. Bueno. Ajá. FSF, Free Software Foundation, ¿vale? Ah, pero este no es... No, este es un módulo de Python. Vale, bueno, pues no me voy a liar más. Si no, investigad, ¿vale? Y si no es así, el próximo día lo discutimos. No es software libre, pero no solo eso, sino que es que, pues curioseando, me pongo a mirar y veo por aquí no sé qué de software libre. Código abierto. Y pone, a Discord le encanta el código abierto. Digo, tío, ¿se puede ser más jeta? O sea... Esto no pasa solo con Discord, ¿vale? Lo estoy haciendo porque es un caso cercano a vosotros, pero todas las empresas del mundo funcionan así. Son empresas que hacen software privativo, pero que evidentemente el software libre te ahorra una cantidad de costes bestiales. Por no decir el tema de todas las comunidades que te respaldan. Entonces, este es un modelo que pasa mucho. Tenemos una empresa que utiliza el software privativo para ofrecer un servicio, pero luego a cambio nos está diciendo que le encanta el software libre. ¿Por qué? O el código abierto, que son diferentes. ¿Por qué? Porque realmente esto es trabajo gratis que tienen para ellos. Entonces ellos tienen proyectos abiertos de Discord donde la gente puede participar y darles feedback, pero luego ellos no comparten su código, ¿vale? Si no es así, por favor, venís y me lo decís, yo no tengo ningún problema en rectificar si me he equivocado en algo. Entonces, si descubrís que si encontráis el código de Discord, pues me contáis, ¿vale? Porque además es una herramienta súper guay y que si esto me lo puedo montar yo en mi servidor, lo voy a hacer. Vale. Diferencia entre herramienta y servicio. Entonces, lo que os propongo ahora es un poco que hagamos un análisis, lo podemos hacer por grupitos también si queréis, como el otro día,
de alguna herramienta que os llame la atención, empezar a investigar. Y yo os puedo dar una serie de claves y podemos ir respondiendo a una serie de preguntas que os he puesto por aquí, que a mí me abren mucho la cabeza a la hora de pensar en herramientas. Porque, como os digo, desde mi punto de vista, pensando en la autonomía digital, si solo nos centramos en la experiencia del usuario, es decir, en funcionalidades, interfaz y atención al cliente, servicio, soporte, como lo queramos decir, no os va a interesar la autonomía digital. O sea, limitaros a grandes empresas, porque realmente es donde eso va a ser lo más cómodo, ¿de acuerdo? La comodidad va a estar ahí. Si tenéis otra serie de inquietudes, si queréis aprender, si queréis acercaros un poquito más a ese concepto de autonomía, ¿no? De autogestión, si hay una serie de valores por ahí que os llamen la atención, pues entonces ahí es donde yo creo que este tema de la autonomía digital os puede ser interesante. Entonces, pues lo dicho, tengo aquí una serie de preguntas que os las puedo leer si queréis, o si no las podéis leer vosotros, que creo que os pueden abrir horizontes. Pues el tema de las topologías, que no lo hemos explicado, pero sí lo hemos mencionado, pues podemos hablar de ello si queréis. Y yo lo que os proponía es que hiciésemos una ficha así sencillita de la aplicación que queráis, pues cogerla y decir, a ver, lo primero, voy a intentar enterarme de cuál es la topología, lo podemos hacer en grupo. ¿Qué tipo de licencia tiene? Os puedo explicar los tipos básicos de licencia que hay también, si queréis, ¿vale? ¿Me genera dependencia el proveedor? Es decir, ¿hay un solo proveedor? ¿Hay varios? ¿Puedo cambiar? ¿Puede haber una competición sana entre ellos para ofrecer un servicio decente? ¿O voy a estar condenado al servicio que me ofrezcan sí o sí? No voy a tener nada que decir como usuario. Y luego hacer un pequeño diagrama de un DAFO, ¿vale? Fortalezas y debilidades del propio servicio o herramienta, que os he puesto aquí algunos, pero podemos añadir más. Y luego, pues, oportunidades o amenazas para nosotros, ¿vale? Bueno, aquí he puesto el servicio de la herramienta, esto lo voy a corregir. Hola, chico. Ahí estamos. Para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué os propongo esto? ¿Vale? ¿Por qué creo que esto es interesante? Pues lo que os decía, el objetivo de esta sesión es tomar un poco de conciencia de todos estos territorios digitales, qué significa, la realidad que hay detrás y sobre todo empoderarnos y poder tener más poder de decisión. Es decir, tener más criterios, saber más allá de esto es bonito, esto es feo, esto lo usa mucha gente, lo usa poca gente, ¿qué motivos hay detrás de tu elección? ¿Por qué tú eliges ese software y no eliges otro? ¿Vale? Entonces, pues eso, no sé si os parece interesante. Si queréis simplemente que sigamos explorando, pues eso, las preguntas que tenemos por aquí, si queréis, pues el tema de topologías, las licencias, cómo se sustentan las organizaciones. Si queréis que sigamos con eso, o si queréis que pasemos de esto, empecemos a ver alternativas y venga, Luis, háblanos de Rocket Chat, háblanos del servidor, háblanos de tal. Podemos pasar a eso, ¿vale? O sea, yo no estoy cerrado a... No tenemos por qué seguir mi track. Decidme y así hacemos lo que más nos apetezca a todos también. Igual estaría bien entender los tipos de topología y de licencia antes de ponernos con el análisis. ¿Ok? ¿Os apetece al resto? ¿Qué pensáis? A mí también me apetece. Sí, a mí también. Vale. ¿Nos valen 3 como mayoría? Me parece bien. 4, 5. Estupendo. Pues nada. Bueno, entonces esto ya pinta muy bien. Vale, entonces, tipos de licencias. Esperad, que tengo por aquí los apuntes para no saltarme nada. Esto lo preparé para el otro día, pero no nos dio tiempo. Entonces, tipos de licencias. Pues esto es importante, está muy relacionado con lo que hablábamos el último día sobre las 4 libertades de Stallman, ¿no? La licencia va a ser el primer paso para que realmente una herramienta nos pueda servir para construir esa autonomía digital o acercarnos más a ella. Las 4 libertades que mencionábamos era ejecutar el programa,
que ya vimos que no era trivial, hay un montón de los servicios que habéis dicho que nos impiden ejecutar nosotros el programa, ni Discord, ni Gmail, ni YouTube, ni Netflix, ni... Bueno, la mayoría, ni Drive, ni Dropbox. ¿Que tienen un cliente web? Sí, pero no tiene nada que ver, porque nosotros no tenemos acceso al programa de los servidores, ¿de acuerdo? A la parte del servidor. No podemos ejecutar el programa. Libertad para modificar el programa, es decir, tener acceso al código fuente. Libertad para distribuir copias, para asegurar que todo el mundo tenga acceso a esas herramientas. Y libertad para distribuir copias modificadas, para asegurar que todo el mundo pueda hacer uso de las modificaciones que se adaptan a su contexto. Entonces, ¿qué tipos de licencia hay? Pues aquí os he puesto un artículo, os voy a pasar el link, copiar ubicación del hiperenlace, por si queréis. De aquí es de donde he sacado yo el resumen, ¿vale? Me ha parecido que estaba chulo y conciso. Vale, entonces, los 5 tipos básicos. Pues el primero es el dominio público, ¿vale? Entonces, ¿qué licencias son estas? Pues Creative Commons CC0, BSD0, Unlicensed, son ejemplos, ¿vale? Y básicamente lo que ocurre aquí es que las personas autoras del código donan los derechos al dominio público, ¿de acuerdo? Es como que ya no son ni autoras. Esto a dominio de público es de todo el mundo. Por tanto, la pieza de software puede ser usada, modificada, distribuida o comercializada sin siquiera nombrar la autoría original. ¿De acuerdo? Y paquetes de software que utilicen estas licencias, SQLite, I2P, bueno, ejemplos que venía por ahí. Vamos a sacar nuestros propios ejemplos, ¿vale? Licencias propietarias. Pues este tipo de licencias, como os decía, al final nacen de las empresas que hacen licencias a su justa medida. Es decir, Microsoft, Apple, Google, Amazon, muchísimas empresas, ¿vale? Que utilizan software propietario y que por tanto tienen su departamento de legal y que son ese departamento el que desarrollan exactamente las licencias como de restrictivas son. Entonces, ¿qué pasa con esas licencias? Pues este tipo de licencias, que como digo, son las que más acostumbrados estamos, pues simplemente lo que hacen es que restringen el uso de ciertas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, pues o una suscripción temporal o el número de usuarios por licencia, como pasa con Netflix, temas de rangos, ¿no? De yo soy un usuario normal, soy un usuario platino, oro, etcétera, etcétera. Estas licencias sirven para regular ese uso de que hay que pagar por utilizar la herramienta, además de pagar por el servicio. Son cosas... Luego vemos el caso de WordPress, que es muy interesante. Licencias permisivas. Pues permiten uso, modificación y distribución siempre que se dé crédito a la autoría. ¿De acuerdo? El software construido sobre o sea, cualquier software que construyas sobre software con esta licencia, puedes ponerle la licencia que tú quieras. O sea, si yo me encuentro ejemplos de esta licencia son MIT, Apache 2.0 y BSD. Si yo me encuentro un software con licencia MIT, lo cojo, hago una serie de modificaciones relevantes, lo termino, puedo sacar mi software licenciado bajo una licencia propietaria. Es decir, que puedo hacer que nadie tenga acceso a mi código, que tengas que pagar por usarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces se llaman licencias permisivas por eso, porque siendo libres te permiten incluso que no las hagas libres, ¿de acuerdo? Ejemplos de software de esto, pues aquí nos pone Netcore, Django, React. Esto es muy interesante para las empresas, como os decía antes. Discord, que decía, nos encanta el software libre. Cualquier otra empresa, ¿vale? He puesto Discord por pincharos un poco. Esto es oro, porque si yo tengo un stack de software con licencias MIT, por ejemplo, sé que puedo utilizar el trabajo de muchísimas personas para luego hacer 4 retoques, poner una licencia propietaria y decir, si queréis usar esto, pagad, ¿de acuerdo? Entonces esto reduce un montón los costes. No estoy diciendo que esté mal hacer eso, no os equivoquéis. Lo que estoy diciendo es que es un modelo muy interesante por eso. No me malinterpretéis. Licencias protectoras.
también conocidas como copyleft. Ejemplos de estos son pues las GNU, las GPL, ¿vale? Mozilla Public, porque, bueno, ya sabéis que Firefox es como la alternativa libre en navegadores. Eclipse Public License, etcétera. Ejemplos de esto, bueno, pues Firefox sería uno, pero bueno, ya investigaremos. ¿Por qué son protectoras? Porque estas te permiten, pues eso, el uso, modificación y distribución acreditando autoría, normalmente, pero es que además te fuerzan a que cualquier cosa que construyas sobre esto también tenga una licencia igual, ¿vale? Protectora. Entonces, es como, ok, yo te dono mi trabajo, pero tu trabajo que hagas también tiene que ir bajo esta licencia. ¿Que luego quieres dar un servicio que cobras por él? Estupendo, no me importa. Pero eso es el servicio. La herramienta tiene que ser libre. Y luego, por último, las licencias no comerciales, las llamaba en el artículo, que son las que se conocen como freeware o freemium, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues hay posibilidad de un uso gratuito, ¿vale? Y después, si quieres saltarte esas limitaciones, pues ya empiezas a pagar, ¿de acuerdo? Como podría ser el caso, pues no sé, de un montón de aplicaciones que conocéis, como sin ir más lejos, Google Drive también. Aquí en concreto habla del LOL, que pues también, pues de base es gratis y luego cuando quieres pasarte quieres tener ciertos objetos o lo que sea, pues pagas por ellos, ¿vale? Pero esto también protege el código, para que no tengas acceso. Y bueno, pues ya os he pasado el link, podéis seguir viendo por ahí. Pero bueno, era básicamente esto lo que contaba, ¿vale? Eso sería un poquito el tema de las licencias. ¿Cuál era la otra pregunta que me habéis dicho que os parecía interesante? Topologías. Topologías. Vale, topologías. Entonces vamos a volver al diagrama de la comunicación instantánea y vamos a ir viendo el resto de posibilidades que hay. Que es, bueno, dos más principalmente, ¿vale? Bueno, voy a hacer una distinción. No me gusta mucho cómo está aquí, que no lo, o sea, lo tengo en mi cabeza, pero ahí no me gusta cómo. Cuando hablamos de redes, hablamos de tres tipos de redes. Lo voy a poner aquí, que se ve muy bien. Es porque tengáis una imagen, ¿vale? Que yo creo que con las imágenes se ve muy bien. Esto lo exploraban sobre todo en el tema del blockchain, que como os decía yo estuve tiempo dedicándome a esto. Entonces tenemos tres tipos de redes, ¿vale? Centralizadas, donde hay una serie, las redes son al final nodos y comunicación entre los nodos, ¿de acuerdo? Ahora en la foto lo sabéis, aquí está. Entonces, la topología de red centralizada es aquella en la que hay un nodo al que el resto, un nodo principal al que el resto de nodos se conectan, ¿de acuerdo? Entonces, es la piedra angular. Si falla eso, se cae, ¿de acuerdo? Toda la red. Entonces, cuando aquí nos dicen que tiene una topología centralizada, ¿por qué? Porque están haciendo es que juegan dentro del servicio. Es decir, lo ven como topología centralizada en el sentido de que WhatsApp es una empresa. Pero eso no significa que los servicios de WhatsApp no tengan redundancia, no estén descentralización. Están hablando del esquema, pues eso, de actores, ¿vale? Usuario, empresa. Y esto es muy importante también. O sea, no solo va a ser importante la topología a nivel tecnológico, sino a nivel implementación de esa tecnología, por lo que hablábamos ayer. La tecnología es neutral, sea neutral o no, nosotros no somos neutrales. Entonces, no solo hay que mirar a la tecnología, hay que mirar el contexto en el que esa tecnología se utiliza. Entonces, en ese sentido es en el que dicen que esto está centralizado. Porque aunque tengas 7 data centers o 29 o los que sean WhatsApp y tenga redundancia dentro... ¿Qué es redundancia? Pues
yo tengo a lo mejor todas mis conversaciones las tienen en un servidor y luego las tienen copiadas en otro por si ese servidor fallase. Pues eso es redundancia, ¿de acuerdo? Para evitar esto que veíamos aquí de que, claro, si solo tenemos un nodo, pues es un problema. Vamos a intentar descentralizar un poquito las redes a dar un poco más de seguridad. Entonces, ¿qué es una red descentralizada? Una red en la que hay varios nodos principales en diferentes rangos, pero varios nodos principales a los que acuden los nodos periféricos, ¿de acuerdo? El problema de esto es que normalmente esos nodos principales son los que intermedian. Entonces, pues puede haber problemas, porque si este puntito que veis aquí se quiere conectar con el de aquí, pues tiene que pasar obligatoriamente mínimo por estos dos, o a lo mejor por estos tres, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí que se acerca un poco más a la topología a nivel tecnológico de las aplicaciones que vemos aquí, ¿vale? Porque sí que es verdad que ellos van a tener varios servidores. Bueno, pues esto ya aquí es meterse en redes, ¿vale? Pero bueno. Entonces, a nivel esquema de actores, topología centralizada. En Telegram, también topología centralizada, porque sigue siendo Telegram. ¿Qué es Telegram? A ver, hay que diferenciar lo que os decía, la herramienta. Son juegos de palabras. Ese es el problema que nos lía. Hay que diferenciar la herramienta, el software, de la entidad que hay detrás. Es más que Telegram, os voy a contar el tema del WordPress. ¿Sabéis lo que es WordPress? Sí, de hecho la página del CREA es de WordPress, si no me equivoco. La página web del CREA. ¿Es de? Sí, pero termina lo que ibas a decir. Es de WordPress, simplemente. Sí, sí. Vale. ¿Dónde está alojada la página del CREA? POM Create CD. Casi seguro de que está alojada en los servidores de la UPN. Claro. Vale, yo ya sé dónde está alojada la web de CREA. ¿Vosotros lo sabéis? ¿Cómo lo has sabido? ¿Es esta? No. Lo pone en el nombre createcd.wordpress, está en WordPress, ¿no? Vale, sí, está en WordPress. Pero fijaros, yo he abierto dos pestañas de WordPress. Una es wordpress.com y otra es wordpress.org. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde viene lo que yo os estaba diciendo ahora mismo del trabalenguas semántico. Y aquí, aunque parezca que esto vaya a clarificar, lo complejiza todavía más. ¿Por qué tenemos wordpress.com y tenemos wordpress.org? ¿Alguien lo sabe? .org te da la herramienta y .com te da el servicio. Muy bien. Está exactamente ahí la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, wordpress.org, vamos a irnos por aquí abajo. Bueno, no sé exactamente lo que pone aquí, a ver, privacidad, public code, acerca de wordpress.org. El objetivo de esta página es alojar todo lo que es compartir la información referente a todo lo que es la herramienta, el software. Es decir, si os fijáis, aquí aparecen pues todos los temas que se han desarrollado en base al software, todos los plugins, todo el soporte, es decir, la documentación, el equipo que está desarrollando el software, eventos en torno al software, el blog. Y aquí te cuentan la misión. Lo que a mí me gustaría ver aquí es si realmente hay una fundación, asociación, ONG detrás de esto, porque no tiene por qué haberla. Vale, aquí de hecho ahora veis, ahora entramos, bueno, el tema de la licencia, vamos a entrar también en eso, pero bueno. Y luego aquí está wordpress.com. Y wordpress.com, seguro que aquí abajo hay, a ver,
Ya veis que va todo de footers cuando nos pasamos a este tema. WordPress.org acerca de empleos, prensa, privacidad, acerca de. Entonces, WordPress.com es una empresa, ¿vale? Como tal. No sé si tiene forma legal de SA o qué exactamente. Automático push es lo que me gustaría ver, pero bueno, no lo estoy encontrando así ahora mismo. Pero es una empresa, ¿de acuerdo? Y se dedica a dar un servicio de hosting. Entonces, en este caso, vosotros, como CREA, estáis participando, no sé si, me imagino que es gratis, ¿no? Os dan este dominio y este hosting de forma gratuita. Sí, ¿verdad? nos lo dejó un profesor. Ah, vale. Bueno, en cualquier caso me parece que sí Perdona, que lo rectifico. Es lo que ha dicho, no sé quién ha sido. Cualquier persona. Yo pensaba que alumnos también, no sabía que tenéis que haberlo, que lo tenéis que haber, que lo habéis hecho a través de un profesor. Cualquier profesor, cualquier personal de la universidad politécnica tiene derecho a crearse lo que sea, .wordpress.com. Lo solicitas, a ver, depende de qué pongas, ¿no? Evidentemente, pero bueno, para cosas razonables lo tienen. Hay una lista. De eso tú te vas a blogs.upm.es y ves que hay una lista y yo qué sé, habrá 6.000, 5.000, habrá una burrada porque se apuntó durante un tiempo todo el mundo y ya todo el mundo tiene un blog. Pero bueno, bien usado, como vosotros con el CREA, chapo. Vale, a ver, es que bueno, esto era por entrar en otra parte, porque pensaba que si tenías el dominio con .wordpress.com sí que era gratis, tanto el dominio como el alojamiento, digamos, en lo que es el usuario básico. Esto por daros también otra pincelada que me parece muy interesante del tema de los modelos de negocio y cómo las empresas se financian, cómo los servicios digitales se financian, que este es un tema... Menudo tema, chavales. Entonces, aquí lo que tenemos, como decía, es por un lado el servicio y por el otro la herramienta, ¿vale? Entonces, cuando hablaba de Telegram, aquí lo que se estaba intentando decir era que no confundir cuando yo hablo de Telegram como la herramienta y cuando hablo de Telegram como el servicio y esta última que os estaba diciendo ahora, cuando hablo de lo que es la organización. ¿Vale? Sea la que sea, una empresa, una ONG, una fundación, una asociación, lo que sea, que es lo que a nivel legal está realizando ese servicio, ¿vale? O desarrollando esa herramienta. Tenemos esas tres diferencias, ¿vale? Que son muy importantes. Telegram, por ejemplo, hasta hace nada, hace muy poquito, con todo esto que un montón de gente se ha ido a Telegram, han anunciado cómo era, nadie lo sabía, el modelo de negocio de Telegram. Porque sí, el cliente es open source, lo de los servidores no es open source, no es código libre. Y entonces la peña decía, oye, tío, ¿esto cómo narices se financia? O sea, nos están aquí intentando contar que no están vendiendo nuestros datos, en el cliente sí que podemos ver que no se recopilan datos, pero ¿qué estarán haciendo en los servidores y cómo se paga esto? Bueno, pues me parece que tengo el mensaje por aquí, pero no os lo voy a sacar para no ser tan poco dinámico. Básicamente el fundador había estado pagando de su bolsillo todo el mantenimiento de Telegram. Cuando eso escala y de repente hay millones de personas que quieren utilizar Telegram, ajá, amigo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no liberamos el código de los servidores y que haya más empresas que puedan pasar a formar parte de Telegram como herramienta? Pues no, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a empezar a desarrollar un modelo de negocio normal y corriente en el que, bueno, ¿queréis que entre en los modelos de negocio o no? Pasamos de esto, me quedo en el tema topológico. Sí, adelante. Por mí bien. Sí, un tema súper interesante. Vale. Entonces, vamos a empezar a crear un modelo de negocio, como os decía, que pueda dar que pueda hacer de este proyecto algo sostenible. Entonces, ¿qué modelos de negocio existen? ¿Y cuál es el que elegía Telegram en este caso? Pues fundamentalmente... aquí está. Os decía, teníamos las licencias de uso, como puede ser el caso de MATLAB, ¿vale? Pagas y lo usas. De servicio técnico, lo pagas aparte, ¿vale? Licencias de uso. Si quieres la herramienta, paga por ella. Modelo freemium.
esto es lo que utiliza WordPress, lo que estábamos diciendo aquí, que yo decía, es que me parece que es gratis. Si tienes si el nombre de tu página web al final pone wordpress.com, ¿vale? Pues como el vuestro era createcity.wordpress.com, digo, será gratis, como que hay un... Me parece, pero igual no es así, ¿eh? Por esto que decía también Pablo. Premium. Hay una base muy grande de usuarios que no pagan, ¿vale? Como el LOL también, que mencionábamos antes. Muchos usuarios que no pagan. Entonces, esos usuarios tienen que costar poquito. ¿Por qué? Porque luego va a haber otra capa de usuarios que sí que pagan. Y con lo que ellos paguen hay que cubrir el servicio para todo el mundo. Segundo modelo de negocio, licencias de uso y freemium. Luego se mezclan, ¿vale? O sea, no os estoy diciendo para poder diferenciar por dónde se saca dinero. Y por último, la publicidad digital. Y aquí ya llegamos al pastelazo y cuando de repente, a mí por lo menos, se me empieza a caer el mito de la digitalización. Porque, vamos al lío. Lo leo para no perderme, porque os cuento mil movidas. El mundo de la publicidad ha crecido muchísimo en complejidad. Esto es lo primero que hay que darse cuenta, ¿vale? Y sé que lo sabéis por muchas cositas. Por cierto, por si no lo habéis visto, y como he visto que mencionabais Netflix por ahí, el documental este de Social Dilemma, el dilema social, ¿lo habéis visto alguno? Yo sí. Yo no. Que no te... Vale, pues os lo recomiendo, ¿vale? The Social Dilemma. Espera, os lo pongo por el chat. Y este documental, que está guay, en mi opinión, cuenta un 40% del asunto, ¿vale? Entonces, el mundo de la publicidad se ha complejizado muchísimo. Mientras que antes se diseñaban anuncios y acciones en base a la marca y el mercado objetivo, es decir, pues eso. Bueno, es que ya estamos hablando de diferentes generaciones. Pero bueno, cuando antes básicamente la publicidad era pegar carteles en sitios y que la gente viera cosas o salir en alguna peli, que algún deportista famoso o algún personaje famoso llevase tu ropa o utilizase tu tecnología o tal, ahora eso ha pasado al mundo digital. Y el mundo digital es muchísimo más rápido que la realidad. El juego totalmente. ¿Por qué? Antes se tenían que hacer estudios de mercado para saber lo que llaman los segmentos de mercado. A la calle, la gente, oye, mira, te hagamos una encuesta sobre estos chicles. Pues no sé, no tengo tiempo, tal. Bueno, ¿qué me ofreces a cambio? Te doy unos chicles gratis. Bueno, venga, hazme tal. Y se ponían a entrevistar a gente para sacar datos, para saber si ese producto estaba bien para mujeres de 30 años que estuviesen pensando en tener hijos. Ahora llegamos a la era digital. Y todo esto se puede empezar a hacer sin preguntar a nadie, de forma muchísimo más precisa y con información que antes no se planteaba que se pudiese hacer. Entonces, ya no se trata solo... Aquí es cuando empezamos a hablar de todo el tema de las cookies y cuando tú aceptas los términos de cualquier aplicación, online o no online, que te esté diciendo que va a recoger datos sobre ti. ¿De acuerdo? ¿Conocéis el tema de Cambridge Analytica? Seguro que alguno habéis oído. ¿Os suena lo de las elecciones, que si habían hecho publicidad por redes sociales para engañar a la gente? He oído algo al respecto. Sí me suena, sí. Vale. A mí no me suena para nada. Lo siento. Bueno, pues por poneros un poco en contexto, ¿vale? Y, a mí, si me hacéis preguntas, me hacéis la vida más fácil, ¿vale? O sea, si, pues, oye, Luis, eso de las cookies no se entiende. Venga, tío, explica más esto que no está quedando nada claro. Porque yo me pongo a hablar y me creo que hay cosas que entendéis. No tiene por qué ser así, ni mucho menos, ¿vale? Y yo hay muchas cosas que no, o sea, no tengáis miedo a preguntarme.
Vale. Aprendí el otro día que eso no es que hayáis escrito, es que ha habido movimientos, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues eso, por no enrollarme, que veo que de tiempo vamos fatal. Aquí. Bueno, pues lo primero, dejar claro que sí, se paga por nuestros datos, ¿vale? Tenéis aquí, os lo voy a pasar luego en los apuntes, un link del periódico El Confidencial. Sí, se paga por los datos. ¿Cuánto? Entre 2 y 10 euros y hasta 15 euros los lead premium, que son básicamente perfiles de gente, ¿vale? No tienen por qué ser perfiles con nombre y apellido, pueden ser perfiles anonimizados. Eso significa que no pone Luis, pero pone chico rubio de 25 años que ha estudiado en no sé dónde, que toda la información que hayan podido recoger de mí, ¿de acuerdo? Dentro de una aplicación o de lo que sea. Entonces, sí, se paga por los datos. Ese es el modelo de negocio fundamental. Por avisaros. Entonces, ¿qué es esto de Cambridge Analytica? Pues que es que no se trata solo de recoger datos, pues eso, que si Luis es rubio, que si a Luis le gusta el chocolate, no le gusta el chocolate. Que cuando entramos en Instagram, ¿vale? Y empezamos a hacer scroll, Instagram puede saber, lo primero, ¿qué publicación te has parado a mirar, ¿vale? Lo segundo, entonces, esa aplicación, pues un montón de cosas, te anima o te desanima. Sí. Luis, ¿Se me está cortando? Sí, se está cortando un poco. Claro. ¿Puedes volver a repetirlo? Que ahora Vaya. parece ser que va bien. Sí. Vale. Pues estaba que cuando estamos en Instagram o en Facebook, sobre todo, empezaba esta historia. Ya no es solo que midan, o sea, que sepan que somos rubios o que somos hombre, mujer, lo que sea, sino que empiezan a mirar nuestros patrones de comportamiento. Es decir, ¿cuánto tiempo está mirando esta publicación? Venga, y esta, y ahora voy a controlar el feed. Voy a meter en su feed 3 publicaciones sobre esta temática y 2 sobre esta. Ejemplo, ¿vale? Por ir así a lo simplón. ¿No? A ver. Sí, sí, se te escucha. Sí. Vale. He cambiado, muy a mi pesar, de navegador. Bueno. Pues nada, a ver, chicos, que me estoy enrollando mogollón. O sea, entiendo que es porque estáis aprendiendo, porque si no, menudo desastre. Antes de... o sea, preferiría como que acordemos como la siguiente sesión, las 3 siguientes, bueno, las 2 siguientes sobre todo, la intención era como que hiciésemos ya cosas prácticas, empezar a, pues eso, o coger un... Me estáis escuchando, ¿verdad? Que ahora Sí, ya sí. estoy todo rayado. Te escuchamos. Vale. Como ya el objetivo de las siguientes 2 sesiones era que fuesen pues, de estar toqueteando cositas, puedo terminar a lo mejor lo que os estaba contando de modelos de negocio, el tema de la publicidad y tal, un poco rápido, pero sí que me gustaría que fueseis pensando, pues eso, el próximo día os gustaría que a lo mejor montásemos una instancia virtual, un servidor virtual, o que viésemos a lo mejor temas de Raspberry, no sé, o instalar un Ubuntu. A ver, avisaros, el tema del cacharreo, sobre todo si lo que os gustaría es hacer un servidor en casa, que ya se lo comentaba a los chicos cuando estuvimos hablando de la organización del curso, se puede poner un poco complicado. Yo en mi casa en concreto no he conseguido conectar con internet porque hay que meterse en el router, hay que cambiar ciertas cositas y yo debo de estar capado por algún o mi router debe tener alguna movida extraña, porque sí que tengo un montón de amigos que lo han hecho y en teoría es fácil, pero yo he tenido algún problema. Entonces no os puedo garantizar, si vamos a por el servidor montado en casa, o sea, yo no tengo un ejemplo real que os pueda dar. Un servidor virtual es mucho más sencillo, o sea que en ese sentido sí que tendríamos algo montado y podríamos empezar a instalar aplicaciones,
Entonces, bueno, para que lo sepáis y para que me digáis, para que la próxima sesión podamos trabajar en algo que nos apetezca. Luis, hablas del ¿Sí? el que no te permite tener tu router, hablas de una Raspberry que quieres tú montarte para tener un server de tus cosas. Sí, o sea, que que es que mi router por algún motivo me intercepta las peticiones. ¿Los DNS dinámicos te dan problema o qué te da problema? Sí, el DNS dinámico, o sea, se supone que el problema no es el DNS dinámico, sino como que a la hora de redirigir la petición, sí. Mi router a mi servidor, digamos como que el router se lo queda. Entonces no sé por qué motivo no termina de llegar y pues eso, ahora ya no me he metido más a fondo porque me voy a mudar, entonces tendré probablemente otro proveedor de internet y ahí pues empezaré a hacer pruebas otra vez. Pero bueno, eso. Vale. Es posible, ¿eh? O sea, esto mucha gente lo ha hecho. Es un caso Es una que te importa, entiendo, ¿no? Poco más que eso. Sí, es realmente eso, la redirección. Vale. Vale, pues bueno, no sé, eso, si queréis ir discutiendo por el chat o lo que sea, no sé. Vale, mira, genial, esto que dices por aquí. Genial, y o sea, yo también mi intención, si tenéis conocimiento sobre esto, experiencias que hayáis hecho, es que lo pongamos en común. O sea, como os decía el otro día, yo suelto la chapa si veo que hay cosas que os pueden ser útiles y nutriros, pero todo lo que podamos simplemente como grupillo ir poniendo en común, pues genial. Vale. Bueno, pues por terminar lo que os estaba contando. Veo que me he quedado colgado en varias cosas. Esto me suele pasar. El tema de la publicidad. Sí, bueno, esto que os comentaba del caso de Cambridge Analytica viene en el documental, entonces no me voy a meter mucho más, pero que en Instagram o Facebook o tal, por ejemplo, pues al final lo que miran son también nuestros patrones de comportamiento, ¿vale? Y como al final el objetivo, como son empresas que buscan un beneficio, pues al final cuanto más tiempo pases en la plataforma, más anuncios ves, por tanto, más valen sus espacios publicitarios y más dinero ganan. Entonces, para ello, empiezan a modelar a los usuarios de una forma mucho más compleja de lo que podamos pensar, hasta tal punto de que puede llegar a cosas de personalidad. Y aquí tenía un ejemplo que me parece buenísimo, os lo voy a poner. Es DareTube, que es un experimentillo que además está financiado en parte por la fundación de Mozilla, que es la que hace Firefox, que básicamente te da la posibilidad de ver cuáles son las recomendaciones que hace YouTube a perfiles psicológicos. Muy gracioso además, porque son todo como muy extremos. A ver si carga. Bueno, os lo paso por el chat y le echáis un vistazo, pero tienes en plan, ¿quieres ver lo que hace un frutariano? Ahí te lo pone. ¿Quieres ver lo que hace un conspiranoico? Pues ahí te viene. Y es muy gracioso. Que, pues eso, es como una realidad diferente. Entonces, se ha complejizado mucho al final el tema de lo que es la publicidad. Y aquí hay unos problemas de monopolios que flipáis. ¿Por qué? Porque lo que os decía, al final aquí se trata de que sobre todo hay dos empresas que son Facebook y Alphabet, que es la madre de Google, que son las que dominan la mayoría de nuestro territorio digital. Es decir, si vamos a este planito que estábamos haciendo, que pues no vamos a poder completarlo por desgracia, hay mogollón de aplicaciones que pertenecen a estos dos titanes porque se han dedicado a comprarlas, ¿vale? Pues Instagram, el Facebook, WhatsApp, todo eso es Facebook, YouTube, Gmail, bueno, os lo sabéis. Entonces, yo aquí, reflexiones, ¿vale? Estuve investigando
y tengo aquí las fuentes y tal, lo dicho, esto os lo paso. En el tercer cuarto cuatrimestre de 2018, Alphabet obtenía 24.000 millones de dólares en beneficios solo de la publicidad, de los 27.000 millones de dólares del beneficio total. Es decir, 24 de 27 publicidad. Entonces yo aquí os dejo una reflexión para que penséis, porque a mí me cambió la perspectiva de Google, de Alphabet, cuando vi esto. Y entonces os lo lanzo ahí a ver qué opináis. Para mí Google, desde entonces, es una agencia de publicidad cuya ventaja competitiva, para aquellos que ya hayáis dado economía, es el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque si Google se dedica a estar siempre por delante en la vanguardia del desarrollo tecnológico, siempre va a tener la mayoría de usuarios y por tanto siempre va a dominar el territorio digital. Va a tener más fuentes de recolección de datos, significa esto, y al mismo tiempo va a tener más espacios donde publicitar las cosas. Es decir, Google a día de hoy, ¿os suena? Lo tenía por aquí abierto también. Las pantallas que hay en el metro, no sé si os habéis fijado alguna vez, yo es que detesto la publicidad, entonces yo en esto me llevo fijando mucho tiempo. No sé dónde lo tengo. Las pantallas de metro de publicidad son todas de una empresa que se llama JCDeux, me parece, o algo así. Pues exactamente eso es. Exactamente eso es Google. No os equivoquéis. Google se ha dedicado durante mucho tiempo a comprar todas las pantallas de nuestros dispositivos. ¿Cómo? Regalándonos tecnología. Entonces, ahora nosotros utilizamos Google principalmente y todos los anuncios que vemos en Chrome, que es su navegador, pues en sus plataformas, más allá, bueno, luego Gmail, nos quitan publicidad de todos los sitios que pueden, pero como al final todos pasamos por Google, el buscador, pues ahí es donde se mete la publicidad, que es lo más caro. Eso es a lo que se ha dedicado. Por un lado, a tener herramientas para obtener datos tuyos y por el otro, a comprar todos los spots donde la gente se puede anunciar. Cuando la gente mete publicidad en sus páginas web, lo hace a través de los píxeles de Google y de Facebook. No es publicidad que la propia persona que ha hecho una web se haya puesto a diseñar el espacio publicitario. No. Y además esos espacios publicitarios funcionan como el mercado de valores. Se puja por tener lo que sean impresiones de pantalla en esos espacios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un mercado que podéis flipar. Y por eso os decía lo del social dilemma, porque cuenta mucho de esto, ¿vale? Y ya no me meto más en eso. Me ha faltado también cerrar el tema de lo de las topologías. Os había contado centralizada, descentralizada y me faltaba distribuida. Distribuida hace referencia a las tecnologías P2P, que también os invito a que bichéis por ahí, que es peer-to-peer. Es de personal a personal, que vendría a reflejar un poco este modelo de aquí. Estos serían aplicaciones que tú simplemente, digamos que solo hay un código, no está el cliente y servidor, como hablábamos en Telegram o en WhatsApp o en Signal, sino que solo está el cliente. Y entonces el cliente siempre comparte información con otros iguales, y por tanto la red nunca va a estar desequilibrada. Siempre va a estar, como veíamos aquí, como esta, ¿vale? No va a haber nodos principales. Esto hace que la red sea muy fuerte. Si hay redundancia, si no hay redundancia, no. Porque aunque se caiga uno, pues toda la red puede seguir funcionando. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo que ofrece blockchain. Luis. ¿Sí? Tú que eres experto en el tema, blockchain es peer-to-peer puro, ¿no? Blockchain es, bueno, sí. ¿Cómo lo considerarías? A día de hoy es descentralizada, ¿vale? El sueño húmedo es que fuese distribuida totalmente. En cierta está muy bien descentralizada, podríamos decir, pero en blockchain también tiene que haber unos nodos mucho más pesados. Es decir, tendríamos todos los usuarios que estar dispuestos a donar, yo qué sé, 40 gigas solo para guardar información para que realmente pudiese acercarse más a esto de distribuido. Que son estos nodos que monta la gente en Raspberry, ¿no?
Exacto. Los mineros son eso. Vale. ¿Vale? Vale, entonces, pues eso, por cerrar topologías. Entonces, esa topología se puede aplicar a todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Y aquí lo mismo, mantened siempre en la cabeza diferencia herramienta, servicio, organización, ¿vale? Porque aquí, en los peer-to-peer, las organizaciones lo único que van a hacer es el desarrollo de la herramienta, pero no va a haber un servicio. Sin embargo, en la... esto ya no es una topología a nivel tecnológico, pero es una topología, como os decía antes, a nivel actores. Y para mí es la más potente. Es la federación, ¿de acuerdo? La federación es que todo el código es libre y además los servicios los proporciona la comunidad. Son siempre, digamos, en una escala media-baja. No va a haber mega empresas ofreciendo un servicio, sino que van a ser agrupaciones más o menos grandes, sí que pueden llegar a tener cierto nivel, pero agrupaciones al fin y al cabo. Y lo que hacen es dar servicio a los individuos de su comunidad. Un ejemplo de esto puede ser Rocket Chat o Mastodon, ¿vale? Mastodon es una red social federada. ¿Qué significa esto de federado? Pues que hay varios servidores, o sea, se parecería a esa red descentralizada, ¿de acuerdo? En la que varios servidores te puedes conectar a los servidores de otros grupos. Tú estás en tu grupo, que tenéis un servidor, ¿vale? Y lo gestionáis entre vuestro grupo, y luego hay otra gente que tiene sus grupos y su servidor. Entonces, esto no impide que tu servidor se pueda conectar con el suyo. Tu instancia, que se llama, se pueda conectar con la suya. Entonces, esta sería una topología de actores que se llama federada. Súper interesante. Y todas las aplicaciones que tienen esa capacidad de federación son muy seductoras, por así decirlo. Bueno, ya veis que mi internet no da para tanto ahora mismo. Así que nada, lo buscáis. Dudas, cosas. Ya son las 9:20. Menuda chapa os he soltado. Lo siento mucho. Dísela. ¿Qué supone tener tu propio servidor? ¿Qué supone tener tu propio servidor? Muy interesante. Pues por esto se hacía la distinción entre herramienta y servicio. Y que es mucho más fácil adquirir, o sea, empezar a adoptar una herramienta libre que un servicio. Porque un servicio es muy... o sea, para realmente dar ciertas garantías, dar cierta seguridad, etcétera, etcétera, hay que tener ciertos niveles de conocimiento, ¿vale? Esto no significa que sea una limitación y ya, no podemos utilizar ningún servicio libre. No. Hay, como yo de hecho es una de las cosas que me gustaría enseñaros, hay empresas que nos van a ofrecer ese servicio de, oye, yo os doy el servidor, yo os hago el mantenimiento y os doy garantías de que ese servidor va a estar vivo y tú simplemente puedes gestionar las herramientas, que de hecho yo es uno de los que uso y que me parece la caña, ¿vale? Pero dar el servicio y tener tú los propios servidores, gestionar los servidores, hacer el mantenimiento, asegurarte de que están encendidos constantemente, pues todo eso requiere una dedicación que es de un empleo, básicamente. Depende de lo que cubras, ¿no? Evidentemente, lo puedes hacer con amigos y yo tengo también mi servidor virtual y tengo ahí mis cositas. Pero claro, el día que, por lo que sea, hay un pico de RAM, de CPU o de lo que sea, me tengo que meter en el servidor en la consola, reiniciar ciertas cosas o tener mis scripts preparados para que se reinicie automáticamente y lo detecte. Pero ya hay que tener ciertos niveles técnicos de, pues, conocer Ubuntu, si utilizas Ubuntu o Red Hat o lo que sea, que son muchas cosas, ¿vale? Que si de repente te lo hackean, ¿qué pasa? ¿Has hecho copias de seguridad? Hay que tener copias de seguridad, amigo mío. Muchos detalles, ¿vale? Entonces, un servicio son palabras mayores. Pero te metes en el servidor. ¿Quieres? Vale, sí, pues mira. Un servidor... A ver, ¿habéis utilizado Ubuntu? Sí. Sí. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en Ubuntu, ¿vale, Sara? Y, a ver, que tengo aquí 8 millones de... Bueno, vamos a ver. Por favor. Bueno. Vale.
Pues mira, Sara, esto es lo que se llama el terminal, ¿vale? Y esto básicamente es para utilizar el ordenador sin una interfaz gráfica, es decir, sin las ventanas, sin todo esto. Un servidor, como os decía antes, es un ordenador, literalmente. No hay ninguna diferencia. La única diferencia que encuentras no es a nivel funcional, sino que es a nivel cómo lo utilizamos. Un servidor, pues las fotos esas que os enseñaba antes de los data centers, se ven esos armarios donde están lo que se llaman racks y ahí están apilados, pues básicamente la caja de tu PC, ¿vale? Sin pantalla, sin teclado y sin ratón. Esa es la única diferencia, ¿vale? Sin altavoces, etcétera, etcétera. Entonces, un servidor al final va a ser solo la máquina operando y cuando tú quieres hacer algo en el servidor, te conectas a través de bueno, lo que se llama el SFTP, bueno, protocolos, ¿vale? Es como si enchufases de repente llegases al ordenador, le enchufases un USB y pusieses una pantalla, un teclado y un ratón y pudieses empezar a utilizarlo. Pero en vez de tener interfaz gráfica con ventanas y demás, pues simplemente tienes que mandarle comandos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir change directory, cambia de directorio a escritorio, ¿vale? Y ahora de repente ves que ha cambiado esto y ahora yo ya estoy en mi escritorio. Ahora le puedo decir lístame las cosas y me dice los archivos que hay aquí. Y entonces así es como yo, sin tener las ventanas ni nada, pues puedo ir haciendo operaciones en el ordenador. Entonces, ¿qué es tener un servidor? Pues tener un ordenador sin pantalla, ratón ni teclado, que está conectado a internet y que podemos tener acceso a él pues desde cualquier sitio. ¿Te aclara un poco? Pregúntame más. ¿Cómo? Lo de que te puedes conectar desde cualquier sitio, como el Google Drive. Okay. Exacto, como el Google Drive. Lo que un servidor, al fin y al cabo, lo que vamos a tener es lo que se llama un dominio, que es lo que escribimos en la barra del navegador. Cuando pones etcd.wordpress.com, aquí realmente lo que está ocurriendo, esto es como llamar a un teléfono móvil, pues acabamos de escribir el móvil de nuestra página web, de nuestro ordenador que está guardando la página web. Entonces llamamos al ordenador, el navegador le llama y le dice, oye, pásame los datos de la página web esta. Bueno, lo he escrito mal. Vale. Entonces, nuestro ordenador dice, sí, lo tengo aquí, toma, te lo paso. Y entonces nuestro navegador, en nuestro ordenador de casa, nos dice, oye, que ya me han pasado la información, mira, aquí la tienes. Y nos enseña la web. ¿Vale? O el servicio, lo que sea, la aplicación, lo que sea. Aclara eso un poquillo. No es fácil esto, o sea, hay una carrera entera sobre esto. Sí. Hay que hacer un curso de redes en el CREA, chicos. Os lo he dicho a algunos, me gustaría, y con esto te lo digo también a ti, Luis, porque tú vas a ir viendo las necesidades y las cosas que puede ir interesándole a todo pues, miembro del CREA o miembro de la ETSIDI, me da exactamente igual. Hacer un curso de redes, explicar lo que es un SSH, explicar ciertas cosas. 2-4 horas, yo tengo documentación y yo lo daría sin ningún problema. Y guay, yo creo que ahora podemos ir apuntando según vayamos haciendo la semana que viene, que vayas haciendo ya cosas más prácticas, sí que podemos ir apuntando cosas y de una vez por todas sale un curso de redes chulo. Apuntadlo, pues sí. Nos lo apuntamos todos, yo el primero, porque llevo tiempo pensando y sí que me gustaría hacerlo y esto, hostia, lo vais a ver de otra manera, lo vais a ver mucho mejor. O sea, hay que entender mucha base de lo que dice Luis, hay una carrera de todo esto, pero nos hacemos un bootcamp rapidito y guay, esto lo haremos pronto. Total. Sí, a ver, mi objetivo era eso también en la sesión esta del próximo día, que veáis un poquito de qué va. O sea, es complicado, pero el inicio se coge rápido el concepto, yo creo. Correcto. Si vemos ahí lo que se quede cojo, si hay que complementar y metemos 2 horas extra otra semana de red, de eso de tal, lo hablamos juntos y yo me pongo y hago también, he hecho unas orillas en lo que sea. Guay. ¿Había más dudillas por ahí antes de cerrar?
Yo me puedo quedar. Si queréis iros yendo el resto porque tengáis cosas, no os cortéis por mí. Para el servidor, antes dijiste lo del dominio, pero no hace falta tener dominio, ¿no? O sea, yo puedo simplemente coger, memorizarme la IP y usarlo sin dominio ni nada, ¿no? Salvo que tu IP cambie. Sí, por supuesto. Puedes. Lo único que tienes es que tener eso, una IP estática. Entonces, el ordenador de tu casa, por ejemplo, no tiene el router de tu casa no tiene una IP estática. Entonces, ahí, pues eso, es cuando un servidor virtual pues te suele ayudar. Vale. O un DNS dinámico. O un DNS dinámico, pero es que el DNS dinámico, bueno, que sea, si puedes, corrígeme porque me encantaría escuchar esto. ¿Hay DNS dinámicos gratis? Hostia, lo sabía, pero ya no sé si lo sigue habiendo. Yo es que Yo no buscando pues yo no encontré. La última vez que estuve mirando me salía más caro que el propio servidor. Yo no entendía nada. Hostia, pues ha cambiado la cosa entonces. Intentaré preguntar, pero vamos, me consta, me imagino que habrás buscado bien, pero hubo un tiempo que sí que era bastante sencillo tener un DNS dinámico y no mucho problema. Pues sí, si te enteras, cuéntanos, porque yo ya te digo, lo estuve buscando y yo a veces soy muy patoso y es fácil. O sea que no me extrañaría que sí que se pudiese. Busco alternativa, gratis o barata, porque eso mola mucho. A ver, Vale, de todas barata, formas, los dominios tampoco, algunos no son tan caros. son 10 pavos al año, ¿eh? Y yo tengo los dominios, y tengo servidor y os podemos para hacer pruebas y tal, os podemos dejar subdominios o lo que necesitéis. Ya, quizá por eso el tema de los DNS dinámicos ha desaparecido, porque al final es que es más barato que alguien monte una virtualización enorme y te vaya dejando pues cachos de 5 gigas, por decirlo así. Exactamente, sí, y que ya además si tenéis vuestra máquina con IP se hace una redirección ahí en Apache y ya está, vamos. Ya ves. Vale. ¿Alguna dudilla más? No sé. Es que alguien había preguntado, pero... Nada, era yo para hablar sobre la próxima clase, por si habías terminado ya la teoría o Sí. te gustaría ir ya a, pues eso, al tema Sí, práctico. y es que hoy no pensaba haberme enrollado tanto, la verdad. Por eso os decía que lo sentía, porque mi objetivo era que os lo paso si queréis y le echáis un vistazo, pues que pudieseis por grupillos entenderla un poquito y luego pues eso, hacer una propuesta de cuál nos interesaría, ver qué necesidades tenemos de aprender cositas para hacer en estas 2 sesiones y luego ya que podáis hacer vuestro plan de acción de cómo adoptarla en el CREA, había pensado yo, pero bueno, puede ser a nivel individual o lo que sea, ¿vale? Y ya pues empezar a implementarla en esas sesiones. Pues como tú veas. Nada, pues yo creo que ahora ya os queda como deberes, pues eso, poneros de acuerdo en... pues yo os diría... vale, a ver, os Si diría quieres, 3... Sí, dime. lo vamos hablando y luego te escribimos por Telegram. Vale, sí, lo único eso, que cuanto antes podáis mejor para que pueda prepararlo un poco. 3 opciones, básicamente, ¿vale? La primera, pues instalar un Ubuntu, ya sea en Raspberry o en un ordenador viejo, e intentar también abrir el router de vuestra casa y ver cómo sería todo el tema. Vale. Esa es una opción, es la más techie, es probable que os quede muy lejos a todos si no tenéis, o sea, si abrir la terminal os parece ya algo un poco peliagudo, empezamos mal, porque esto es todo el rato terminal y vamos, que hay que saber de esto un poco. La segunda opción, que yo creo que igual está un poco más a vuestro alcance, que también tiene terminal, pero que ya está, digamos, todo lo que es la infraestructura ya nos puede venir un poco dada y nos podemos centrar en hacer tutoriales
de instalar cositas, ¿vale? Si también os interesa, pues eso. Por ejemplo, el Rocket Chat, ¿no? O el Nextcloud, vamos a instalar un Nextcloud. Pues, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues habría que meterse en la terminal, en un servidor virtual, que ya es como que nos lo dan en plan de, toma, tu IP, y ahora ya haz lo que tú quieras. Entonces nos meteríamos en la consola y empezaríamos pues a descargar la base de datos, a descargar el servidor como tal, que ya veréis lo que es el Apache, y a configurarlo. A descargar lo que sería la propia aplicación, configurar lo que tengamos que configurar, de conexión con base de datos, de no sé qué. O sea, sería tutorial en torno al terminal. ¿Queréis escapar de todo esto? Pues hay otra opción, que es lo que os decía ahora, que para el tema de los servicios yo lo estoy usando y me está encantando, porque además es código libre, que es Madix, ¿vale? Que es donde tenemos en Cultivo Colectivo nuestro servidor. Entonces, ¿esto qué es? Pues básicamente os voy a enseñar el nuestro. A ver, espera. Ah, sí, perdón. ¿Cómo era esto? ¿Login? ¿Puede ser? No, Cpan, ya está. Vale. Entonces, esto es básicamente aquí. Un segundo. Básicamente aquí contratas un servidor y ya no tenemos que hacer operaciones con el terminal, ¿vale? Con la terminal, ¿vale? Que es lo que haríamos en las otras dos opciones. Sino que simplemente tenemos un listado de aplicaciones. Digamos que todo este software que controla todo esto es software libre, súper guay, y todas las aplicaciones que nos ofrece son de software libre también, ¿vale? Entonces, todas estas aplicaciones las podemos instalar con un solo clic. Vamos aquí, tenemos que haber configurado una serie de cosas en nuestro dominio y con eso ya le damos a aplicar cambios y nos lo instala. Entonces, yo, por ejemplo, pues por enseñaros, tenemos el chat de Cultivo Colectivo, que es un Rocket. Pues todo esto está gestionado con Madix, ¿vale? Entonces no hay que tener tanto conocimiento técnico. Algo hay que tener. No os creáis que... No os creáis que no. Pero bueno, que es mucho más suave que lo otro, ¿vale? Ay, leñe. Vale, entonces este sería nuestro Rocket Chat, que es una alternativa también de código libre al Slack. Y pues nada, aquí la tenemos, ¿vale? En nuestro dominio de Cultivo Colectivo, en nuestro servidor con Madix. Entonces esas son un poco las tres opciones que a mí se me ocurre para lo que es la parte de hardware, o sea, de cómo preparamos la infraestructura. O sea, no va a ser tan rápido como vamos a ir directos a Rocket, sino que a lo mejor, pues eso, cómo contratamos el servicio, qué servicio nos viene bien a nosotros, cuántos usuarios somos, vale, ya lo tenemos. Ahora el dominio, ¿qué dominio necesitaríamos? ¿Cuánto cuesta un dominio? ¿Cómo hacemos para conectar el dominio con el servidor? Para que veáis paso a paso cómo se prepara eso. Vale, guay. Lo comento por el grupo y lo que te he dicho. Bueno, te intentaremos responder lo más rápido posible, vaya. Vale, estupendo. Pues me vais diciendo, y si aún así, si veis que se queda muy lejos, oye Luis, nos gustaría algo de hardware pero más básico, decídmelo, ¿vale? Yo lo que esté en mi mano y yo sepa de ello, yo os lo ofrezco en estas sesiones que nos quedan. Pues eso, la siguiente, yo lo orientaría un poco más a hardware, de la que venga después un poco más a software, a qué herramientas en concreto de software queremos empezar a probar. Y la última sí que os pediría que podemos resolver dudas y tal, pero intentar dejar un tiempo para hablaros de la importancia de las comunidades detrás de todas estas herramientas libres, porque es un punto que yo creo que es súper interesante y súper nutritivo, que os puede ayudar pues tanto a buscar trabajo, como a aprender, como a muchas cosas, ¿vale? Vale, genial. Si queréis, cerramos la sesión por hoy. Sí, que ya nos hemos excedido un mogollón. Pues nada, muchas gracias, Luis.
y muchas gracias a todos por venir. Y nada, ya nos veremos. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, chao.